Bueno, vamos a dar la bienvenida nuevamente, buenos días, y vamos a comenzar con la clase formalmente, que es la clase número 7, que estaba en la plataforma. Estaba preguntando cuántos habían podido ir a ver la clase número 7, que tenía un trabajo que se requería, una actividad, que era realizar la guía de lectura número 4. Como no tenían más tarea, porque la semana pasada fue parcial, yo creo que deberían haberla realizado. Pero ¿cuántos fueron y miraron la clase y realizaron las actividades? A ver, cuéntenme. Sin miedo. Rodrigo levanta la mano. Guadalupe levanta la mano. Arami levanta la mano. Leonel levanta la mano. Mariano y Cande, por favor, si pueden prender la camarita. Sería excelente. Y bueno, son, ponele 5 y tengo 11, o sea, mitad y mitad. Bueno, vamos a ir a la clase y vamos a ver qué estaba planteado para esta semana y cómo podemos avanzar con eso, porque tiene que quedar terminado. Acá Analía, con un videito, nos introduce eh, la tarea semanal. Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Esta es nuestra séptima clase, la primera luego del primer parcial, así que vamos a arrancar la segunda parte del cuatrimestre. En esta oportunidad vamos a profundizar las actividades de producción escrita que uno puede realizar a partir de la lectura de un texto. En un principio nosotros habíamos ya trabajado con resumen, con la elaboración de resumen. Esa es una actividad que uno puede realizar a partir de de la lectura, de la comprensión de lo que lee. Un resumen es un nuevo texto que nosotros tenemos que elaborar con palabras propias. También hay otras actividades de escritura que podemos hacer, como mapas conceptuales, cuadros sinópticos o mapas mentales. Retomamos la idea de resumen. Recuerden que siempre es un texto nuevo que yo voy a elaborar a partir de la interpretación del texto fuente o texto original y voy a recuperar en ese nuevo texto las ideas más importantes, dejando de lado aquellas información o datos que son irrelevantes o ejemplos que no sean significativos, y en ese resumen no puedo dejar huellas de subjetividad, es decir, no puedo dar mi opinión dentro de ese nuevo texto que es el resumen. Al referirnos a los mapas conceptuales, un mapa conceptual es un diagrama que nos ayuda a entender un tema específico y que podemos visualizar las relaciones que hay entre las distintas ideas de ese tema. Se conectan esas relaciones con palabras de enlace sobre líneas para explicar qué tipo de relaciones. En cuanto a un cuadro sinóptico, este se compone de un tema central, ideas principales e ideas secundarias, y se interconectan mediante líneas y flechas. Si hablamos de un mapa mental, es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o de una palabra clave. Si es el tema principal, se ubica en el centro. Si yo pienso en una hoja en blanco, voy a ubicar el tema principal en el centro y de ese tema se van a desprender o se expanden en distintas direcciones los conceptos que están relacionados con dicha temática. Esta es una pequeña introducción, pero ustedes tienen tanto en el aula como en el cuadernillo materiales para ampliar el desarrollo de estas actividades de producción escrita que se pueden realizar a partir de la información que uno recupera de un texto. Nos vemos la próxima clase y espero que todo lo que está desarrollado en el aula y en el cuadernillo colabore en la comprensión de estas actividades de producción escrita. Bueno, muy bien, ahí estaba la introducción de Analía, que nos decía que a partir de, bueno, de esta clase, el objetivo es ampliar la producción escrita a partir de la comprensión de textos. O sea, tener otras formas. ¿Me escuchan bien? Perdón, porque se frizó por un momento. Lo que explicaba Analía es que vamos a ir hacia la elaboración de otras producciones escritas a partir de lo que uno comprende, ¿no? Nosotros trabajamos comprensión lectora.
Cuando uno comprende, puede expresarlo de distintas formas lo que uno comprendió. Uno ya lo habíamos hecho, que era el resumen, que es hacer un nuevo texto a partir del texto que yo leí. ¿Qué quiere decir? Hago un nuevo texto contando lo que se comprendió de ese texto, sin opinión, sin irme de las ideas que expresa el texto, simplemente a partir de ahí elaborar un resumen, que es un texto menos extenso, con las ideas principales, los conceptos principales que yo comprendí, y bueno, me queda un nuevo texto. También ahora vamos a implementar el uso de mapas conceptuales y mapas mentales que tienen una estructura y que están explicadas acá en esta clase. Bueno, objetivos, por supuesto, apropiarse de las características de producción escrita en lengua materna a partir de la comprensión lectora en texto de lengua inglesa. Elaborar un mapa conceptual a partir del análisis del texto trabajado. En el desarrollo yo tengo teoría que dice organización textual, o sea, técnicas de la organización de la información, cómo organizo yo las ideas y la información de un texto que leo. Bueno, acá teníamos lo del resumen, que nosotros ya lo habíamos visto, que las características del resumen es la fidelidad, mantiene el contenido clave del texto original sin copiarlo literalmente, o sea, yo no copio literalmente porque es un nuevo texto, tengo que elaborar algo distinto. Y la fidelidad quiere decir que yo me mantengo fiel a las ideas del texto, no le agrego mi opinión, no omito partes importantes, ¿sí? Objetividad no incluye interpretaciones personales ni valoraciones críticas. Unidad y coherencia conecta las ideas, ¿sí? Y brevedad porque tiene que ser menos extenso que el texto original y por algo es un resumen. Bien. Después teníamos el concepto de mapa conceptual, ¿sí? Las características, basado en ideas principales. Utiliza un formato gráfico con formas geométricas para representar los conceptos, o sea, en formas de circulitos o cuadritos, ¿sí? Eso tiene que ver con las formas geométricas. Representa la información de manera jerárquica. Jerárquica quiere decir con las ideas más importantes arriba, luego ideas secundarias y así. Representa la información de manera jerárquica, de lo más general a lo más específicos. Emplea flechas para indicar las relaciones entre conceptos acompañadas de términos que explican su vínculo. Muchas veces ustedes van a ver que en los mapas conceptuales yo tengo, por ejemplo, un circulito acá con una idea, un circulito acá con algo relacionado a esa idea, una flecha que une estos dos conceptos y en el medio, o sea, arriba de la flecha, algo de texto que explica la relación entre las dos, ¿sí? Entre esta idea y esta idea hay una flechita y un texto que acompaña a la flechita diciendo qué es esto de esto, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Lo han visto? Porque seguramente les recuerda haberlo visto en algún lado. Bueno, ahí tienen los pasos para elaborar un mapa conceptual. Un cuadro sinóptico. ¿Qué características tiene un cuadro sinóptico distinto de un mapa conceptual? Dice, representa las ideas principales y secundarias de forma esquemática. Organiza la información de lo general a lo específico, puede adoptar un formato horizontal o vertical, utiliza llaves o diagramas para agrupar información, permite seguir el orden del texto o reestructurarlo según su relevancia temática o cronológica. Un mapa mental es una técnica visual que facilita la organización y memorización de la información. Se basa en la asociación de ideas en torno a un concepto central, o sea, en el centro, ¿sí? Y usa elementos gráficos como imágenes, colores y palabras. Permite visualizar conexiones y relaciones entre ideas. Favorece la creatividad y comprensión global de un tema. Vamos a ver este videíto de organizadores gráficos que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy hablaremos sobre los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son herramientas que nos ayudan a resumir o sintetizar algún texto, conferencia, clase o tema que estemos estudiando. Como su nombre lo dice, se trata de organizar la información a través de elementos visuales.
Por eso, después de la información o el contenido, lo más importante es la relación entre sus elementos. Para elaborar un buen organizador gráfico requerimos comprender los textos de manera adecuada, identificar las ideas principales y secundarias y la estructura que tiene el texto que estamos estudiando. Entre las ventajas que tienen este tipo de herramientas se encuentran mayor comprensión de un tema, esquematización de algún contenido, representación de problemas e incluso el desarrollo del vocabulario. Existe una amplia variedad de organizadores gráficos. En este video solo hablaremos del mapa conceptual, el mapa mental y el cuadro sinóptico. Mapa conceptual. Fue creado por Joseph Novak en 1988. Según su definición, es un medio para visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre ellos. Esto quiere decir que van a ser representaciones gráficas de las relaciones significativas, ya sea entre ideas, conceptos o proposiciones. Para elaborar un mapa conceptual necesitamos identificar las ideas principales del texto para elegir los conceptos y ordenarlos de los más generales a los más específicos. Los elementos que tiene un mapa conceptual son los conceptos, las proposiciones, los elementos de enlace, las figuras geométricas y las líneas o flechas que nos indican cómo se relacionan los conceptos. Los mapas mentales se leen de arriba hacia abajo, iniciando por el extremo izquierdo. Es importante entender que en un mapa conceptual no podemos colocar mucho texto, solo conceptos, unidos por líneas que contienen alguna proposición o elementos de enlace para poder darle sentido. Mapa mental. Creado por Tony Buzan en el 2002. Es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que han sido almacenados en el cerebro. Es decir, que vamos a generar, registrar, organizar y asociar ideas tal y como las procesa nuestro cerebro para plasmarlas, ya sea en un papel o en formato digital. De todos los organizadores gráficos, el mapa mental es el más personal, ya que como estamos emulando la manera de procesar del cerebro, dependerá de nuestra creatividad la elaboración de este. Además, nos ayuda a adquirir un aprendizaje significativo debido a la formación de imágenes mentales que posteriormente pueden hacernos recordar más fácil los temas. Además, podemos agregar información de diferentes fuentes en un mismo mapa. Los elementos que contiene un mapa mental son un concepto central, que será el tema principal, algunas ramas que pueden ser gruesas o delgadas, dependiendo de la importancia, por lo menos 3 colores y las imágenes que asociamos con los conceptos que estamos relacionando. Los mapas mentales siempre se van a leer en el sentido de las manecillas del reloj, iniciando a la 1 en punto. Debemos ser cuidadosos con esta estructura para que cuando nos encontremos un mapa mental, no sepamos dónde inicia y dónde termina. Cuadro sinóptico. También conocido como esquema de llaves, es otra forma gráfica de representar el contenido de un texto. Como su nombre lo indica, hace alusión a la sinopsis, una forma de resumir un texto o tema tomando los elementos más importantes y ordenándolos jerárquicamente para comprender de manera sencilla, rápida y poder memorizar la información. El cuadro sinóptico desarrolla la información de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, siempre tomando en cuenta la jerarquía de las ideas y uniéndolas mediante llaves. Generalmente se inician con 2 o 3 ideas principales. Los elementos que debe contener un cuadro sinóptico son la idea general o idea principal, las ideas secundarias, es decir, las ideas derivadas de la idea principal, las ideas complementarias y las llaves. Existen 3 tipos de cuadros sinópticos. Cuadro sinóptico de llaves. Es el más utilizado. En este, los conceptos se ordenan de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprende una serie de ideas secundarias. Cuadro sinóptico en red. La información se va a encontrar de manera libre, sin hacer una jerarquía de los conceptos. Se utiliza para comparar teorías que abordan un mismo tema o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se van a desprender hacia ambos lados una serie de ideas secundarias. Cuadro sinóptico de diagrama. La información se va a ordenar de arriba hacia abajo,
Los conceptos se van a encontrar jerarquizados y las ideas secundarias se van a desplegar hacia abajo según su importancia. Todos estos organizadores gráficos pueden elaborarse de forma manual o digital. Incluso existen varias aplicaciones y programas que nos pueden ayudar. En la descripción te dejo una lista con enlaces para que puedas revisarlos. ¿Cuál de estos 3 organizadores es más fácil para estudiar? Cuéntanos en los comentarios. Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia. Bien, ahí estaban las diferentes formas de organización de la información, como el mapa conceptual, mapa mental, el cuadro sinóptico, formas de organizar, cómo organizar las ideas. Básicamente son distintas formas de organizar ideas, conceptos, y nosotros lo que lo relacionamos es con lo que comprendemos en un texto. Vamos a ir a las partes de actividades, pero bueno, me quiero detener primero en esta partecita acá abajo que dice trabajo integrador final, porque tenemos otra entrega parcial, ¿sí? Del TIF, que se acuerdan que lo venimos realizando en distintas partes. Hicimos la selección del texto y la justificación. En la segunda entrega era el análisis de la información paratextual con la hipótesis de lectura y las secciones del texto. En esta vamos a analizar otras partes de ese mismo texto que son los resultados, ¿sí? La parte de resultados de la investigación, sintetizar los principales hallazgos del estudio y las conclusiones, que dice explicar cuáles son las conclusiones del artículo que eligieron ustedes y qué aportes realiza el campo de la educación física. ¿Sí? O sea, yo tengo que identificar esos 2 apartados e interpretar la información que arroja el texto en base a eso. Dice fecha límite de los ítems 6 y 7, el 10 de mayo, que cae domingo. O sea que tienen hasta el domingo, si mal no saqué la cuenta, para entregarlo. Esto es un trabajo grupal, o sea que entregan uno por grupo. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien, perfecto. Bueno, entonces espero los trabajitos para antes del cierre de la actividad. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ahora a la actividad que tenían propuesta para la clase 7, que era realizar las actividades de la guía número 4, que dice Tracking the Origins of Physical Education in Argentina and Australia, que está en las páginas 29 a 33 del cuadernillo. Dice, parte de esta tarea se realizará en clase y las consignas restantes se corregirán en la próxima clase sincrónica. Bueno, a ver, ¿quién ha realizado actividades? ¿Hasta dónde? ¿Cuántas? A ver, para ir viendo y organizar la clase. Y quienes no han podido ver las actividades, no han hecho nada, no han realizado ninguna, así nos organizamos. A ver, ¿cómo han ido con esto? Yo voy a ir abriendo el cuadernillo. A ver, Leandro, ¿cómo nos fue con esto? ¿Hicimos algo? No, yo no puedo hacerlo, profe. No, nada. Rodrigo, vos levantaste la mano, ¿qué realizaste? Hola, profe. Sí, yo hice hasta... Estaba terminando el mapa conceptual, me faltaba eso nomás. Bien. Guadalupe, vos que levantaste la mano, ¿qué realizaste? Yo hice hasta el mapa conceptual, esa parte no la hice. Bien. Arami, Yo también, profe. Hice todo menos el mapa conceptual. Enzo, Hola, profe. No, yo no lo vi. bien. Leonel, Yo igual me quedé en el mapa, profe. bien. Silvana, Sí, profe, hice algunas, pero no, el mapa conceptual no llegué a eso. bien. Abril, Lo mismo, profe, hice algunas, pero el mapa conceptual no. Melissa, Buen día, profe. Lo mismo que Abril. Hasta la mitad y el mapa conceptual no lo comencé. bien. Teresita, Buen día, profe. No, yo no buen lo día. pude realizar. Bien. Elías, Buen día, profe. No, yo tampoco. Marcelo,
También, profe, hasta la red conceptual. Cande, Cande, si podés, te pido por favor que puedas prender la cámara, ¿sí? Gracias. Eh, si no te tengo que considerar ausente, Cande. Gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora les voy a dar un tiempo de clase para que ustedes vayan a realizar las actividades que les faltan. Vamos a tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Primero y principal, las primeras consignas, ¿sí? Que dice, bueno, ustedes van a terminar elaborando, ¿sí? Un mapa conceptual, que ese es el propósito de lectura, ¿no? Al final, luego de leer el texto y comprenderlo, realizar un mapa conceptual, ese es el trabajo final. Pero bueno, no me tengo que olvidar de todas las consignas anteriores y sobre todo lo que nosotros ya sabemos que es, por ejemplo, el armado de la hipótesis de lectura. Si yo hago mucho hincapié en eso, porque bueno, esa es la forma de empezar un texto y de comenzar, es el camino lógico. Entonces, desde ahí tengo que empezar bien. A ver, Arami, contame, ¿cómo harías vos para hacer la hipótesis de lectura y qué le incluirías a la hipótesis de lectura? ¿Cuáles son los componentes que tiene que tener? Y primero me tendría que fijar en los títulos, en las imágenes, en los autores. Siempre tengo que escribir la hipótesis en forma potencial. No tengo que leer el texto en sí. Muy bien, perfecto. Todo eso está muy bien. Esa es la forma correcta de empezar. Miro el título, miro los subtítulos, miro los autores, miro quién lo publicó, dónde lo publicó, cuándo. Eh, no, no continúo leyendo el texto, me quedo solamente en esa información. Ahora, ¿qué elementos componen la hipótesis? O sea, yo tenía eso que vos me dijiste, es lo que yo tengo que analizar. Y cuando voy a armar la hipótesis de lectura, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta? A ver, ¿qué constituye la hipótesis de lectura? ¿Cuántos son los componentes que tiene? A ver, Arami, por ejemplo, de la red, del lugar de publicación, de dónde, de la fecha. ¿Eso cómo se llama? No es el género discursivo, Sí, el, también. el ¿Qué contexto sería? de producción, Bien, género discursivo, contexto de producción. ¿Qué más tiene que tener? em, el contexto de recepción puede ser igual, El contexto de recepción, el propósito comunicativo. el propósito comunicativo, muy bien. ¿Y qué último? Uno más. Creo que la inferencia de contenido puede ser. La inferencia de contenido. Entonces yo empiezo con, si identifico el género discursivo, digo, por ejemplo, no sé, el artículo científico tal, la infografía tal, el póster académico tal, el artículo periodístico tal y tal, y le pongo el nombre, pero si identifico qué es ese texto. Después, escrito por, publicado en, le pongo el contexto de producción con la intención de, o con el propósito de, y pongo informar, definir, difundir, concientizar, y ahí le pongo el propósito. Estaría destinado a, y ahí le pongo a quiénes estaría destinado, para quiénes podría ser de interés, y el texto intentaría definir, definiría, ¿sí? Hablaría, narraría, ¿sí? Haría un recorrido. Entonces ahí en potencial yo pongo lo que yo creo que va a contener el texto. La temática la saco del título generalmente y después la inferencia de contenido trato de avanzar un poquito más sobre qué creo yo que va a decir sobre ese tema. Bueno, eso quiero que quede claro y a partir de ahí, bueno, después realizar las otras actividades. Yo ahora les voy a dejar un ratito de la clase para que ustedes sigan avanzando con las actividades y lleguen hasta donde puedan. ¿Ok? Vamos. El que le quedó el mapa, el que no empezó
Las actividades, empezarlas desde el principio, ¿sí? Bien a conciencia e ir de a uno, uno a la vez, vamos trabajando, ¿ok? Y avanzamos todo lo que podamos. Vamos a trabajar. Chicos, ¿alguna duda sobre algún punto, alguna consigna, algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, continúen 5 minutitos y corregimos algunos puntos. Profe, ¿Sí? ¿va a decir las notas o tenemos que esperar hasta que las suba a la plataforma? No, no, las voy a subir a la plataforma. Espérenme que Bueno, yo me voy a comunicar con la gente de sistema, le voy a pedir que me cargue las actas volantes que todavía no están, para hacerlo bien, digamos. Bueno, vamos a corregir algunas consignas, ¿sí? Y el resto, bueno, les quedará para terminarlo la clase, para la clase próxima ya tiene que estar terminado todo, ¿ok? A ver, dice, analice los elementos paratextuales y relaciónenlos con la consigna anterior, que era la de realizar un mapa conceptual. A fin de elaborar una hipótesis de lectura, recuerden considerar los distintos elementos que la constituyen, lo que charlamos eh, con Arami más temprano. Díganme quién quiere leer su hipótesis de lectura. A ver, acá tenemos la información paratextual, tenemos el título, tenemos un encabezado, un logo, texto, estructura. Bueno, a ver, ¿quién quiere leerlo? Profe, Profe, bueno, bueno. leo mi hipótesis. Dale, Rodrigo. Muy bien. El texto es un artículo académico publicado en una revista científica, The International Journal of the History of Sport, escrito por autores especializados, que no los puse en este caso, profe, porque me los pasé de largo. Está Bueno, pero dirigido a un público está bueno académico, que pero está bueno que identifiques que no lo pusiste. sí, está Bien, dirigido a un público académico o estudiantes de educación física. El propósito comunicativo sería analizar y comparar los orígenes de la educación física en Argentina y Australia, considerando su contexto social, cultural y educativos. bien, muy bien. Ahí em, hay una cuestión, para mí, personal, es que el contexto de recepción, yo casi nunca lo puedo dar por cierto, porque es lo que yo estimo a quién estaría dirigido, ¿sí? Ok, Porque lo pongo entonces también sí, en claro, yo el contexto de potencial. recepción casi siempre lo pondría en potencial, porque bueno, si bien podemos tener casi una certeza de a quién estaría dirigido, no, nunca podemos estar tan seguros al principio, ¿sí? Ok, Eh, entonces pongo el propósito comunicativo sería analizar, ¿o no? bien, el propósito comunicativo también en potencial, ¿sí? Pero yo decía el contexto de recepción, hacia quiénes estaría dirigido. Estaría dirigido. Ok, Claro, estaría dirigido a, o sería de interés para, este, ok. ¿sí? Bueno, vamos a la segunda partecita que decía, bueno, identifiquen y expliquen en español el contenido de las distintas partes constitutivas del abstract. El abstract vendría a ser el resumen de un trabajo de investigación y está acá. Bueno, ¿quién quiere leer el punto 2?
Nadie. Guadalupe. Profe, yo lo dividí en 4. A ver. O sea, puse la introducción, Mm, el objetivo del artículo, el ujú. desarrollo del artículo y el resultado. Y Bueno, expliqué qué es cada parte. bueno. ¿Alguien más tiene otra división del abstract en otras partes? Yo lo hice como Wada. Lo dividí en tres nomás. En tres. O sea, una parte menos. ¿Cuál serían las tres? Yo le puse introducción, metodología y resultado barra conclusión. Ok. Muy bien, ahí tenemos metodología. Sí que no sé si Wada vos lo habías puesto como metodología. Profe, yo puse como el Bien. tema, el problema, el objetivo y desarrollo y la conclusión. Bien. Entonces, el tema, el objetivo de la investigación, el desarrollo, bueno, ahí Enzo lo puso como metodología, ¿sí? Que puede ser como que sean lo mismo pero expresado distinto. La metodología de la investigación es importante, ¿sí? Porque es cómo se va a investigar y las conclusiones y puede tener implicaciones, o sea, como trabajos a futuro. Bueno, bien, eso debo tenerlo en cuenta. ¿Alguien más hizo la división de otra forma? No. Bien. Debajo seguían las consignas. Dice, mencionen la principal diferencia entre Argentina y Australia en cuanto a las influencias de esa época. ¿Quién lo quiere responder? Leonel, La primera, profe, la 3. yo puse que el texto señala que ambos países recibieron influencias externas, pero que en el caso de Australia la influencia fue de la cultura británica. En cambio, en Argentina estuvo influenciada por una combinación de la herencia hispánica, la cultura de los inmigrantes que provenían de distintos países. Bueno, ¿qué les parece? ¿Todos tienen lo mismo? Guadalupe dice que sí. Sí, profe, yo lo hice parecido, pero un poquito más cortito, Muy creo. bien. Bueno, Melissa. Ya que está Melissa, vamos con el 4. Dice, en el segundo párrafo de la introducción aparece el conector furthermore. Reconozcan su función e interpreten las ideas relacionadas. O sea, de esto también había en el parcial. La mayoría lo hizo bien, que era reconocer la función. O sea, es un conector de qué? De adición, de contraste, de ejemplificación, de razón-resultado. Eh, Y después, es ¿qué un, ideas relaciona? A ver, decime, Melissa. es un conector de adición Ujú. y agrega, bueno, una idea que se relaciona con la anterior, que primero, como que el texto afirma que en Australia hay una poca investigación sobre los orígenes de la educación física, y bueno, ahí entraría el Futterman, y que Ujú. añade que tampoco existen comparaciones entre los orígenes de la educación física en Argentina y Australia. Bueno, ¿todos tienen lo mismo? Muy Sí, yo bien, igual tengo el mismo de edición. bien. Vamos a hacer el 5, que es el último. Dice, de acuerdo al texto, desarrolle cuándo y cómo se implementó la educación física en el sistema educativo en Argentina. Yo puse que se implementó a finales del siglo XIX mediante la Ujú. inclusión de la gimnasia y la cultura física en el sistema educativo. En 1910 se estableció el primer curso de formación docente especializado. Fue un proceso diverso y heterogéneo que priorizó los ejercicios analíticos y las actividades lúdicas. Bien, ¿están de acuerdo? Sí, yo lo hice un poco más corto, pero sí, es igual. Bien, muy bien. ¿Alguien tiene algo distinto? Aunque sea, pero distinto, ¿no? De más corto, más largo. Y agregué lo de 1901 que apareció el curso de Physical Exercise, no sé si se dice así. Sí, physical Eh, exercise.
y en 1909 se creó el INEF. Bien. Bueno, espérenme que voy a pasar lista y así después los libero. Profe, consulta antes que pase lista. En general, ¿cómo estuvieron los parciales? ¿Mucho aprobado, desaprobado? A ver, ya les digo. Están ansiosos con los parciales. A ver. Río Gallegos, turno mañana. Un 70%, un 70% está en calidad de promoción y un 90% está aprobado. Así que está muy bien. Yo creo que le fue muy bien. Sí, sí. Así que bueno. Después les pasaré las notas a cada uno, teniendo en cuenta también, recuerden lo de los trabajos prácticos, por eso no les doy las notas, porque esto puede variar. Pero en cuanto a los resultados del parcial, estuvieron bien, muy bien diría. Porque si tenemos un Gracias, profe. 90 más de un 95% aprobado y diría que un 70-80% de promoción está muy bien, muy bien. Así que bueno, después ya vendrá el tiempo de pasarlo de la plataforma. Esperen que paso lista. Basualto, Presente, profe. Barria, Presente, profe. Borges, Presente. Cabrera, Presente. Dávila, Presente. Lores, Presente. Garay, Presente. González, Presente. Hag, Presente. Hernández, Llanos, Candela Llanos, Navarro Abril, Presente, profe. Nieto Eric, Eric, Núñez, Presente, profe. Sosa, Presente, profe. Ulloa Presente, profe. y Vargas. Presente, profe. Bueno, chicos, recuerden terminar la guía 4 toda completa hasta el cuadro inclusive, el mapa conceptual y nos vemos la semana próxima. ¿Sí? Buena semana para todos. No se olviden de entregar el TIF antes del fin de semana. ¿Ok? Bueno, Chao, profe. adiós, bye bye. No, profe. Nos Chao, vemos. profe. Cuídense. Adiós, chicos.